Hola, hola estudiantes, ¿qué tal? Espero que estén bien. Les traigo otro video tutorial en donde vamos a empezar ya a repasar los contenidos de la prueba de transición de lenguaje. En el video anterior les hablé del temario y de las habilidades que contempla la prueba. Lo que vamos a hacer es primero conocer las habilidades que la prueba requiere para que nosotros podamos responderla, realizarla también. Y de ahí vamos a ir con el repaso de ya contenido específico sobre los tipos de texto que van a entrar en la prueba. Así que presten atención, les propongo un par de actividades pequeñas que ustedes pueden realizar en sus casas, lo realizan en su cuaderno también, y luego nos las hacen llegar de vuelta para que nosotros podamos revisarla, ¿ok? Así que presten mucha atención a lo siguiente. Tenemos entonces la clase 1 de el repaso que vamos a estar haciendo para la prueba de transición de lenguaje. Para esta ocasión nosotros vamos a conocer la habilidad de identificar y del cual nosotros estaremos ejercitando con la lectura comprensiva. Ok, esto es lo primero que yo les decía respecto de las habilidades cognitivas que pide la prueba. Este cuadro lo vimos cuando vimos el temario que les recuerdo está en el DEMRE, la página del DEMRE, y pueden descargarlo. Decía yo en ese video que hay 3 tareas de lectura, ¿sí? Y en estas 3 tareas hay diferentes habilidades cognitivas asociadas en la cual necesitan utilizarlas para realizar esta tarea de lectura. Vamos a ver primero las definiciones de todas estas habilidades, qué es lo que consiste cada una, para que luego nosotros cuando leamos las preguntas PSU las analicemos y sepamos claramente lo que hay que hacer cuando nos pregunten cosas de los textos, etcétera. Con lo que primero vamos a empezar es con la habilidad de identificar. Y más adelante avanzaremos con relacionar, con sintetizar. Les voy a enseñar cómo sintetizar también, cómo se infiere, cómo se interpreta, cómo se evalúa, ¿ok? Así que vayan prestando mucha atención a lo siguiente. Lo primero, entonces, vayamos a lo que nos convoca. ¿Qué es identificar? Bueno, antes de eso, lo que sí es que necesito darles tips para todas las preguntas tipo PSU, que pueden servir mucho para cualquier tipo de pregunta de esta prueba. Gente, todas las preguntas están enfocadas en lograr que la persona logre identificar cierto tipo de información en el texto, ¿sí? Con cada pregunta que se hace, lo que pide esa pregunta es que nosotros nos movamos en el texto para sacar información, ¿sí? Para sacar información. Pero eso se hace solamente a través de la lectura comprensiva, ¿sí? O sea, yo tengo que entender el texto para sacar información. Eso es algo mínimo. Así que por eso esta prueba de lenguaje está muy enfocada en esto, porque quiere que nosotros extraigamos información usando diferentes habilidades, y puede ser información oculta, puede ser información explícita también, pero de cualquier forma nosotros necesitamos dominar esto para lograr responder correctamente. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda para resolver las preguntas? La técnica más usual, o sea, la técnica más efectiva también, es hacerle preguntas a la pregunta. ¿Cómo es esto? Lo primero es, ok, yo leo la pregunta, pero ¿qué me pide la pregunta que realice? ¿Qué me pide la pregunta? ¿Qué quiere que haga la pregunta? ¿Quiere que interprete el texto? Por ejemplo, que descubra el significado oculto de algo. ¿Quiere que yo identifique también? Que es lo primero que vamos a ver hoy día. Identificar información. ¿Quiere que yo infiera la información? ¿Qué quiere la pregunta que yo haga? Entonces, al identificar qué es lo que quiere que haga la pregunta, qué es lo que yo quiero, qué es lo que la pregunta quiere que nosotros hagamos. Sí.
Perdón, me enredé. Nosotros identificando eso podemos saber ya qué es lo que hay que hacer exactamente. Y lo segundo es preguntarse, ¿dónde puedo encontrar la información que me pide la pregunta? Porque en todos los textos hay información en todos lados. Datos, hechos, nombres, etc. Y las preguntas les va a preguntar por algo específico de eso. Ok, entonces, me pregunta, por ejemplo, por el nombre de la calle donde estuvieron los personajes. Ok, ¿en qué parte del texto puedo encontrar eso que me pide la pregunta? ¿En dónde sale? ¿En dónde sale? ¿En primer párrafo? Puede ser. Puede ser en el segundo párrafo. Puede ser en el primer verso, si es que es un poema. Puede ser, si es un texto periodístico, qué es lo que hay en el título, por ejemplo. No sé. Eso dependerá de lo que me esté pidiendo, o sea, de lo que me esté diciendo la pregunta, y hacerme estas dos preguntas. ¿Qué me pide la pregunta que realice? ¿Quiere que identifique? ¿Quiere que interprete? Lo segundo, ¿dónde puedo encontrar la información que me pide la pregunta? Etcétera. Eso es lo que vamos a estar viendo en la medida en que vayamos revisando las preguntas tipo PSU. Y ahora sí, vamos a ir con la habilidad de identificar. ¿Qué es identificar? Identificar es ubicar a nivel explícito los elementos textuales, datos, cifras, nombres, conceptos, procedimientos, etcétera, presentes en el estímulo o en el texto más bien, del cual procede el ítem. En otras palabras, es encontrar información explícita. ¿Sí? Eso es identificar. La pregunta me pide que identifique. Pero ¿qué es identificar? Es ubicar o encontrar información contenida en el texto y que además está a nivel explícito. Para que tengan claro qué es lo explícito, es simplemente la información literal o textual. Es lo que sale, hechos, nombres, cifras, etcétera, conceptos, lo que sea. Y todo eso está presente de manera literal o textual, es decir, es lo que se ve en el texto, lo que se lee, lo que se ve, lee u observa en el texto, tal cual. Es decir, me dice algo el texto, la pregunta me dice, ¿qué fue lo que dijo Pepito al otro personaje? Aquí lo dice. Ahí arriba dice que Pepito le dijo pa. Eso es identificar, es simplemente encontrar información. Y para eso lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. ¿Qué podemos hacer para identificar la información del texto? ¿O cómo se identifica? Lo primero es fijarme en el enunciado de la pregunta. Es decir, fijarse bien en lo que le está preguntando la pregunta, ya que ahí sale la información que quiere que identifiquemos. Siempre en las preguntas de identificar, en la misma pregunta le va a decir lo que quiere que nosotros encontremos. Y luego de identificar la información, debo ir al texto y ubicarla de manera textual. Cuando yo ya sé lo que quiere que yo busque en el texto, yo tengo que ir al texto y encontrar lo que dice allí tal cual. Ya, aquí dice, aquí está. Aquí dice que lo que le dijo Bebito, Lepín, etcétera. Lo que sea. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro la definición. Así que ahora vamos a ir ya con la parte práctica. ¿Cómo nosotros identificamos? Les voy a hacer un ejemplo y luego les dejo la actividad. Entonces, nosotros tenemos ejemplos de preguntas de identificar. ¿Qué tipo de preguntas puede ser de identificar? Miren, este es un fragmento de un cuento llamado Juegos de la Edad Tardía. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Elías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer soñó que un mensajero con antorchas se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin.
Ok, ese es el fragmento. ¿Qué tipo de preguntas son de identificar? Es decir, de ubicar en nivel explícito, información del texto, etc. Primero, según el fragmento, ¿en qué día Gregorio se levantó más temprano de lo habitual? Ok, esta sería una pregunta de identificar. 2. ¿Cómo fue esa noche para Gregorio? Otra pregunta. ¿Y qué soñó Gregorio? Ok, tengo 3 preguntas de identificar. Entonces apliquemos esto que me había dicho la pregunta, o sea, la estrategia para el tips de la pregunta PSU. ¿Qué me pide la pregunta que haga? Ok, ¿en qué día Gregorio se levantó más temprano? Ya sabemos que esta pregunta se identifica muy bien. Entonces, esta pregunta me dice, o sea, me está pidiendo que yo identifique algo. ¿Pero qué cosa? Ah, el día en que Gregorio se levantó más temprano de lo habitual. La pregunta me dice que identifique el día en que Gregorio se levantó más temprano. Eso es lo que quiere que haga. Ya sé lo que quiere que haga la pregunta. Ahora, lo segundo que era, ¿dónde puedo encontrar esto que me pide la pregunta? ¿En dónde? Ah, mira, parece que aquí. Sí, pues, aquí. Aquí lo dice. Entonces, aquí está la respuesta. Y eso está a nivel explícito. Es decir, lo dice aquí. Lo dice tal cual. Según el fragmento, ¿en qué día Gregorio se levantó más temprano de lo habitual? La mañana del 4 de octubre. Listo. Identificamos lo que quería que hiciera la pregunta y además identificamos en qué parte del texto aparece la respuesta. 2. ¿Cómo fue esa noche para Gregorio? Esta pregunta me pide que haga lo mismo. Identifique. ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa quiere que identifique? Ah, ¿cómo fue esa noche para Gregorio? Entonces tengo que ir al texto y encontrar esto que me pide la pregunta. Gregorio se levantó más temprano. Había pasado una noche confusa. Y hacia el amanecer soñó que un mensajero con antorcha se asomaba. Aquí está la respuesta, de hecho, de la segunda pregunta. ¿Cómo fue esa noche para Gregorio? Fue una noche confusa. Esa es la respuesta. Y está textual. Eso es lo textual. Esto es lo explícito, lo que sale así tal cual. ¿Y qué soñó Gregorio? Soñó lo siguiente. Es lo mismo que con las otras 2 preguntas. Y es el amanecer soñó que un mensajero con antorcha, aquí está la pregunta. Un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que había llegado el día de su fin. Qué trágico. Esta es la respuesta de la tercera pregunta. ¿Qué soñó Gregorio? Ah, aquí lo dice. Soñó que un mensajero con antorcha se asomaba. ¿Sí? Y aquí nosotros ya tenemos las respuestas. Eso es lo que hay que hacer para las preguntas de identificar. Es simplemente encontrar información explícita en el texto. Tengo que identificarla, buscarla, ubicarla y ahí está la respuesta. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer, estudiantes. Ahora, ejercicios para identificar que ustedes pueden realizar en la casa. Leer los siguientes fragmentos y responder las preguntas de identificación de información. Texto 1. Mira por la ventana, aún está oscuro. Ve, no enciende la luz y se viste. Cuando sale de su habitación, su padre está sentado en la mesa, leyendo un periódico deportivo del día anterior, y el desayuno está hecho. Café y huevos a la ranchera. Ve, levanta las cejas, como diciendo buenos días, y entra en el banco. Ese es el texto 1 de Roberto Bolaño, de un relato llamado Putas Asesinas, Últimos Atardeceres en la Tierra. Preguntas sobre el texto. Son 3. Primero, ¿cómo se llama el personaje principal de la historia que acabamos de leer? ¿Cómo se llama? ¿Está en el texto? ¿En qué parte? Cuando el personaje llega a la mesa, ¿cómo encuentra el desayuno? Ya, ¿en qué parte del texto se menciona el desayuno? Y en esa misma parte donde se menciona el desayuno, debería decirme cómo se encuentra el desayuno.
Y finalmente, ¿qué había de desayuno? Eso está textual en el fragmento. Quiero que me lo ubiquen y me lo respondan. Texto 2. Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos, tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que señaló debía durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. De Roberto Bolaño también, y de un relato llamado Jim. Preguntas del texto, que también son 3. ¿Cómo se llama el amigo del narrador? Eso está en el texto, eso está textual, ¿cierto? 2. ¿De qué nacionalidad es el amigo del narrador? ¿De qué nacionalidad? Eso también debe estar presente, ¿cierto? ¿Y hacia dónde viajó el amigo del narrador y cuánto debió durar su viaje? Esa es la otra pregunta. Todas estas preguntas que son de identificación siempre estarán textuales en el texto. Siempre estarán de manera literal. La respuesta me refiero. Así que lo que deben hacer es identificarlo y responder. Eso es todo, estudiantes. Espero que no haya sido muy largo ni tampoco muy enredado. En el siguiente video les enseñaré cómo se puede relacionar y es la siguiente habilidad que viene. Así que eso, gente. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Les mando mucho ánimo y también mucha fuerza, que todo esto ya va a pasar. Que estén bien.